La cosa es, sí que es verdad, ahí me he medio equivocado. Nietzsche mismo se corrige en el sentido de que no se corrige. Dice que la comedia en sí es una distracción, pero que la comedia puede transformarse para que sea algo que te eleve como persona. Pero ahí yo, o sea, ¿qué tiene de malo una distracción? También quiero meterme ahí un poco. Porque, yo qué sé, si quiero ver algo para desconectar el cerebro y lo necesito, ¿por qué está mal? Señor Nietzsche, déjeme desconectar, tranquilo. Pero es que ya no solo que no esté mal, sino que es que por eso digo que era el punto este en el que necesitamos cortar con la tensión. No es ya que sea algo malo, sino que es algo necesario. Sí, pero la de veces, no solo en la comedia, sino también en muchos otros ámbitos del entretenimiento y del arte, si no te está elevando mentalmente, no es buen arte. Es una de los grandes Ya, debates de la historia del arte. claro, sí, claro, pero eso es el arte. Pero, ¿por qué no? O sea, Claro, ¿por qué el entretenimiento no se tiene que considerar un arte también? Es un arte. Y el arte de hacerte no, desconectar también tiene por qué serlo, ¿no? no. Yo creo que no. Tampoco puede ser todo arte. Pero entonces ya la palabra arte pierde sentido si todo lo es. Bueno, es Quiero decir, que ahí entraremos el debate de el arte realmente existe o es que nos lo han vendido para que ese debate... No no, sé si yo es el creo debate que íbamos a entrar, pero yo cada vez soy menos... menos abanderado de la existencia del arte. El arte se lo inventaron para separar clases, para el arte es para los ricos y la artesanía es para los pobres. sí, no, vale. Bueno. Pero quiero decir, por supuesto que nos lo han vendido porque es una idea artificial, ¿no? Quiero decir, tiene unas características X y esto es arte, esto no, obviamente que nos lo venden. Pero que sí que creo que tiene una utilidad claro, es que depende de cómo definas el arte, pero sí, a mí me gusta definirlo como algo... Hey, Eder, muy Ay, buenas. que no se te oye, Eder, espera. Espérate que te va a tener que... Eder, Espérate que te va a tener que... Es que, perdón, pero me meto para meter un poco de... Caña. porque estáis con Rever, de hecho os veo y os escucho con Rever por el Twitch, Bueno, pero porque estás acabas de escuchando decir, el a ver, Twitch y el Discord a la vez. sí, bueno, pero un segundo. A ver, solo me meto para decir esto. Has dicho, el arte es para los ricos y artesanía para los pobres, pero aquí no has tenido en cuenta una cosa, que hay una gran diferencia entre arte y artesanía. La artesanía es un proceso industrial, o sea, es la reproducción, por ejemplo, de una pieza X que se hace en serie y puede tener más historia o menos historia y se puede utilizar procesos que serían propios del arte. Pero el arte per se es una expresión de intenciones, de ideas, o sea, una expresión humana. Entonces ahí tienes que hacer la distinción. Arte existe, pero es muy subjetiva en cuanto a su aplicación. O sea, es un concepto tan grande que puede cogerse casi todo. Claro, O sea, pero puede entrar todo. ¿hasta qué punto se ha usado? Porque el concepto de arte no nació con la era industrial, nació mucho antes. Claro. Nació cuando existían artesanos que hacían, yo qué sé. No, distingue entre artista y artesano. O sea, no va exactamente de la mano. Artesanos. Antes los músicos eran artesanos. Bueno, estaban considerados como tal. Sí, pero es que un músico... El músico era un artesano que trabajaba a título del señor noble de turno y le decía, tócame cosas para tener de ambiente mientras tengo el guateque con mis amiguitos ricos. Sí, pero fíjate un detalle. Por ejemplo, tú eres un compositor, ¿vale? Y creas una obra donde imprimes todo el carácter de aquello que quieres transmitir. Tienes una intencionalidad detrás y
pillas, o sea, lo colapsas todo, lo sublimas en una obra que es capaz de expresar todos los matices de lo que quieres expresar, ¿no? De tu pensamiento, de tus sentimientos, etcétera, de lo que sea. ¿Y Vale, eso no eso se puede es, hacer con la artesanía? escúchame, eso es un hecho artístico, ¿vale? Pero eso Entonces, no es artesanía. sí, pero escúchame una cosa. Entonces, el proceso por el cual se obtiene una copia y ese artista toca 1000 veces la misma canción, eso sería artesanía, ¿vale? Pero el proceso puro, o sea, la creación pura per se, eso es arte. Yo estoy Exacto. con Eder, yo no lo podría haber dicho mejor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Pero al final, ¿dónde está la separación real? O sea, simplemente la artesanía es copiar tu propio arte. No, la artesanía es un proceso industrial. O sea, la artesanía precede a la fabricación, a la fábrica, ¿vale? Antes de existir fábricas había artesanos. Los artesanos Un artesano basaban... hacía una silla y era única esa silla. Y intentaba hacerlas todas igual de parecidas. Pero creo que la diferencia está entre si esa silla la crea con una intención de transmitir, ya sea un mensaje, ya sea transmitir algo de la naturaleza humana, o lo hace simplemente pues porque quiere hacer esas sillas para X, para aceptarse, o para venderlas, o para lo que sea que las quiere hacer. Volviendo un momento a lo de los chistes, ahí es donde yo no lo tenía, donde no estaba muy de acuerdo, porque creo que es diferenciar entre si el humor que quieres hacer lo quieres hacer con la intención de crear de compartir una serie de ideas y de sentimientos que sientes como ser humano, eso sí que se puede considerar arte. Pero si lo que vas a hacer es hacer humor de soniditos, como el tío de antes, de hacer soniditos, eso se parece un poquito más a lo que sería la artesanía, en el sentido de que ya tu intención no es contar nada, es simplemente hacer reír. Como con la silla, simplemente es sentarte. No hay más allá de eso. No. Por eso creo que el definir si es... Primero, el que hay una obsesión por el querer crear fronteras entre lo que es arte y lo que no es arte. Sí. Digo que existe esa obsesión. Sí, pero existe con el afán de que cuando definas que algo es... existe con el afán de diferenciarte de aquello que es banal. O sea, que quieres obsesionarte con creer que lo que estás haciendo, que lo que estás consumiendo es arte, pues para darle como ese toque plus de tal. Pero eso no tiene... pero eso no pierde el sentido del arte. Eso es... No ganas nada. El arte es arte por sí solo, no porque tú quieras diferenciarlo del otro. Ya. No sé si me explico. Sí, pero creo que Eder la ha clavado bastante. Yo creo que ya Claro, pero una cosa. A ver, vosotros estáis aplicando el término arte a un hecho como es el de contar un chiste o hacer toda una exposición, una oratoria, ¿no? El asunto está en que, en verdad, el término arte es polisemántico, o sea, tiene muchos significados y puede utilizarse para muchos procesos, ¿no? O sea, arte puede ser una pieza de escultura o puede ser un proceso que se utiliza para, por ejemplo, la oratoria, para explicar algo, para explicar un chiste, etc. Entonces, aquí hay un poco de tergiversación sobre que hay que hacer un arte para poder hacer esto o generar una obra artística como tal. Entonces, ahí se funda un poco, y ahí está la gracia precisamente, que se fundan los significados para dar lugar a cosas que no tengan que ver, ¿sabes? O sea, pero esto es como, por ejemplo, la belleza. La belleza como tal tiene, las reglas artísticas para diseñar un cuadro son relativamente fijas, porque si, por ejemplo, pierdes la composición o está mal aplicada la pintura, o, por ejemplo, una fotografía no tiene una intencionalidad artística, es más, yo me acuerdo cuando estaba estudiando que nos decían, a ver, un juez sin tener criterio artístico, puede asesorarse y determinar si una foto es artística o no es artística. Por tanto, hay unas normas definidas para definir lo que es arte y lo que no es arte. Hay un youtuber que se llama Teo García Viera que tiene el concepto de aparte, que estaría partiendo entre la artesanía
y el hecho artístico como tal, el puro artístico. Entonces, ¿los cómicos hacen arte? Pues depende de la intención que sea. Si se entra dentro de la definición que tendríamos como arte, sí. Ahí estaría un poco el debate, ¿no? Entre la... Por eso hablo de la intención del Claro, o que sea, está al creando final eso. es también la intención. O sea, si nos ponemos a ser la policía del arte y a intentar diferenciar si algo puede ser arte o no, es que nos podríamos tirar aquí la vida perfectamente. Porque ¿quién, Hmm. quién le dice a un panadero que su pan no es arte? Lo, Pero que lo que sí, ha hecho o él sea, y que sí lo que, ha hecho con una intención, pero, aunque lo replique cada día y que lo haga para alimentar a gente. Pero Eh, sí que depende de la intención del creador, pero es que también depende de lo que saques de ahí. O sea, quiero decir, tú ya puedes hacer un trozo de pan de la manera más artística que quieras, sea lo que sea que eso signifique, que si a mí el pan, y si yo veo el pan y para mí solo es pan, tú ya le puedes haber puesto toda la intención que quieras, es pan. Si para si para la pues, gente y el siguiente no paso, le la genera nada. cocina, la alta cocina. Sí, hay gente que le genera hay gente que ve un plato de no sé qué cocinero y le genera ciertos feelings y ciertos sentimientos y tal. Pues para eso sí. Pero hacer un bocata un jueves por la tarde porque tienes hambre, no. Pero ¿por qué necesitamos crear esa distinción entonces? Pues porque si no, ya no. Entonces ya no tiene sentido. Si todo es arte, ¿qué es el arte? Es cargárselo. Claro, hay que cargarse el arte. No existe, nos lo hemos inventado. Hombre, Existe obviamente que hacer nos lo. cosas o no hacer nada. No, existe hacer cosas Con que mensaje. solo, exacto, que sirvan para que la gente aprenda algo y lo utilice en su día a día, y Claro, hay pero crear cosas entonces... para usarlas, y ya está. Claro, Esa diferencia existe. pero claro, entonces no es tanto el que sea arte o no, sino el que... si es comunicación o no, más bien. O sea, Es si tú, por inherente al arte. ejemplo, Si no hay haces una comunicación, película para transmitir X mensaje, el objetivo de esa película para ti es transmitir el mensaje. sí, y de Por paso poner se un ejemplo. convertirá, y de paso se convierte en arte. Sí, o sea, deberías entender el arte como una parte del espectro de las cosas que está implícito en muchas cosas, no en todas, pero sí que en muchas. Por ejemplo, si te compras un calefactor Brown de los años 50, ahora mismo podría ser una obra de arte en un museo. Sí, y Pero es, literal lo es en el Museo del Diseño. Y ahí iba, ahí iba. pero porque si cuando lo ve alguien, ese objeto, para ese alguien ya no es solo el objeto, ya no es solo un calefactor que la gente usaba, que sirve para calentar, sino que es un objeto con cierto valor histórico y con cierto de esto que te cuenta algo del pasado. Y por eso se Sí. convierte en arte. Y que se ha hecho con reglas de diseño, se ha hecho Sí, aparte de eso, claro. con procesos que son artísticos. Ya. Ujú, Pero exacto. ahí yo ya indagando más en el tema, porque yo he tirado el tema del arte, porque tengo la sensación de que usar el término entretenimiento es cuando no quieres darle la calidad de arte al entretenimiento. ¿Me entiendes? O Pero es que sea, no todo si tú... pero no todo el entretenimiento es arte. Claro, pero no, justamente estoy diciendo que cuando se usa el término entretenimiento, se usa para separarlo del arte. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que cuando hablas de hay entretenimiento que es artístico y hay entretenimiento que no lo es. El cine es entretenimiento, pero no dudamos en que el cine es arte. Y el cine se habla de él como entretenimiento, pero también se habla de él como arte. Quiero decir, o sea, el arte entretiene, pero no Sí. todo lo que entretiene es arte. Ujú. O no, depende de qué arte. Hay arte que es muy aburrido, me cago en las... Sí, no, sí. Pero sí, ya, sí, sí. Pero, Pero lo decía en el sentido de... Es que aquí es casi entrar en el debate de este buen señor. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Se ve? Sí. ¿quién es? Sí. El Godard, me cago en Godard. Porque esto además lo... Hostia, ¿lo he pillado a la primera? Sí. El capítulo de artistas artesanos.
Hacemos una lectura de Twitch. Voy a bajar Venga. la lucecita de... y os leo el capítulo. Porque es que además me acuerdo de este capítulo con intensidad, porque es como te cuenta todo lo que estaba contando yo. Decíamos antes que en este brete nos pusieron hace 200 años. La idea de arte que hoy manejamos es una creación del romanticismo. No hace falta detenerse en eruditos análisis históricos y filosóficos para explicar que el romanticismo es una corriente de pensamiento históricamente nostálgica e individualmente ensimismada, de vocación reaccionaria y contraria al progreso. Aunque sea hija suya, la idealización del pasado, el elogio de lo individual y de la vida interior, tiene un componente emancipador, sí, pero en términos estrictamente individuales. Por eso el romanticismo es un campo fecundo para el cinismo, el desentendimiento, hasta el momento en que el artista se convirtió en un demiurgo, un ser genial e inaprensible. Su consideración era la de la pura artesanía y simplemente había artesanos más caros que otros. A pesar de que a menudo se dice que lo que define el arte es su total ausencia de utilidad material, hay que ver qué poco trabajamos las definiciones. Lo cierto es que hasta el explosivo empoderamiento artístico del siglo XIX, los artistas eran lo mismito que los artesanos. Tú me pones ahí unos santitos en la cúpula que de blanco roto queda sosa. Su consideración no era en esencia distinta de la del maestro cantero que levantaba las columnas con sus capiteles de fantasía, el vidriero que inundaba de luz y colorido las naves góticas, el orfebre que hacía ajuares, candelabros y copas, o el tapicero que remataba las sillas de Luis XIV. Me ha costado contar en romano, ¿eh? Palito. Por supuesto, los hubo pintores y escultores que lograron una gran consideración y estima de los poderes del momento, el rey o el cardenal, singularmente a partir del Renacimiento, pero no de forma esencialmente distinta a lo que ocurría con un gran arquitecto. Era su utilidad política lo que les daba categoría, su maestría para el retrato ecuestre, la habilidad de sus pinceles para convertir una escaramuza en una gloriosa gesta, su talento para apabullar con las verdades trascendentales de la Trinidad o su capacidad para disimular los inmisericordios efectos físicos de los matrimonios consanguíneos en las familias reales eran lo que multiplicaba su aprecio y su precio. Ahora. Pero esto es más... Pero creo que claro, Godard tiene aquí más te lo pone en un problema. contexto histórico de dónde nació el arte. Sí, pero creo que Godard tiene más un problema con lo que implica Ballín, que existe... Godard no es el que habla aquí. O sea, tiene más un problema con aquello que implica que exista, aquello que sale en consecuencia de que exista el arte, pues es los artistas, la opinión que tiene el público de los artistas, Claro todo lo que envuelve, más que el arte en sí. Sí. O sea, él lo que habla es cómo el arte se generó como una manera de distinción social, porque en el momento, además lo cuenta más adelante en el capítulo, lo amplía, de que en el momento que la artesanía está pura, la alta artesanía llega a la gente, cuando la gente se puede permitir que le pinten un cuadro, es el momento que salen los ricos de turno y dicen, esto que es más caro es arte, entonces está separado de lo que el pueblo ve. Eso digo sí. en un punto conceptual. No pienso que la definición no haya podido evolucionar hasta llegar al punto en el que estamos actualmente, de que el arte es aquello que quiere, como bien decía Eder, que es aquello que quiere transmitir, es la conceptualización de una idea y transmitida de forma física o auditiva o la que sea, la forma que tome. Y que la copia es otro proceso que no es el arte. Y ahí no lo voy a negar, porque al final una copia no es la parte del arte. Si tú eres si eres un diseñador de exprimidores, ¿vale? Voy a poner un ejemplo muy random, pero que me parece interesante, porque si estuviera aquí mi hermana, te saldría con que hay exprimidores que son arte. Porque hay un exprimidor que parece un puñetero... las máquinas esas de... ¿Cómo se llama? La Guerra de los Mundos.
Con 3 patitas. Lo he Es visto. un exprimidor con 3 patitas, tú pones el vaso debajo y exprimes y el zumo hace y cae en el vaso. Y eso es arte. Sí, pero te voy por un ejemplo porque creo que no ha quedado claro. Por ejemplo, tú eres Sesco Obrador, ¿vale? Vale, ahora queremos un clon tuyo, ¿vale? Ujú. O sea, cogemos y fabricamos un clon, perfecto. ¿Ese clon sigue siendo Sesco Obrador? Pero eso es otro debate, ¿eh? Esto ya No, 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 no. Visto desde la perspectiva de obra original, la idea de Sesco Obrador y la copia de pero el Sesco hecho Obrador. de que copies No, no, el arte sí, dejas sí, de sí, sí, ser sí, arte. sí, 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 o sea, lo que trato de decirte es, el clon de Sescobra 2 no es Sescobra 2, es una copia de Sescobra 2, pero contiene la esencia humana de lo que es Sescobra 2, o sea, sigue Entonces, siendo ¿cómo el no va a ser mismo, Sescobra 2? Claro que es Sescobra 2. pero no lo es. Sí que lo O sea, es. Tiene porque los tú mismos eres, memorias, los mismos no, recuerdos, tiene la porque misma apariencia física, ¿no? no, Pero el no, hecho no de lo que es, porque existan dos no deja de ser. No, pero es porque un clon, uno es un clon del otro. O sea, hay una distinción clara entre el sí. original y el clon. Ya ni que sea por temporal. En plan, del O, original o- existió antes que el clon. O, Ya para o- empezar. o- Pero o sea, el Sesco Obra 2 copiado contiene arte. Sí, es una pieza artística, pero no necesariamente tiene que ser arte por sí. Cuando lo reproduce suficientes veces, se convierte en mera obra. Cuando se deforma el sí, mensaje te original, entiendo, por pero ejemplo, es que no también estoy se de convierte en mera acuerdo. obra. O sea, el hecho de ser un clon va a dejar de ser la identidad, la misma identidad. El hecho de que Ah, sea una copia pierde la identidad que yo tenía innata por ser yo. no, no la pierde, pero es algo diferente. Lo mismo ocurre con los No sé, artesanos. Moja, tú que has visto de Pero es que. Prestige, deberías estar aquí. No, ahora no sé por dónde vas, pero quiero decir. Joder, por el final. Por los clones. Sí, ya. Ya, pero no sé muy bien qué me quieres decir con eso. Claro, Pero, o sea. ¿Cómo se llama? El planteamiento de Prestige, el dilema de Prestige justamente es el... Nunca sabes si es que se teletransporta o si se copia en otro sitio. ujú. ¿Quién es el real y quién es el clon? Ya, pero es que ¿Sabes? ahora estábamos hablando de arte, es igual. O sea, Claro, pero eso ya es- ¿qué diferencia una copia pues al arte original si la la ha hecho el mismo existencia. tío y no tiene ninguna diferencia? Porque la existencia del original. O sea, el original existe porque había la necesidad de crearlo. En cambio, en la copia eso se pierde. Ya no, a la hora de hacer la copia ya no es la necesidad de crear eso. Eso ya está, ya existe. Es simplemente copiarlo. No sé si no Sí, sé sí, si sí. estoy usando bien las Pero, palabras. pero claro, o sea, esto lo hablamos la semana pasada en Remakes, justamente. O sea, Mm. ahora voy a conectar con la peli que te has montado la semana pasada. De existiendo psicosis, ¿qué Pero no es necesidad una. había de crear psicosis por Lars von Trier? Pero la Porque de el Lars arte ya von Trier es existe. otra peli. Pero la de Lars von Trier es otra peli. Pero O sea, si tú pero es una coges. copia de la peli. Pero si tú coges, pero ya las diferencias que hay entre la original y la de ¿quién era? ¿Me has dicho? Lars Me von he Trier. olvidado. Eso de la diferencia que hay entre la original y la de Lars von Trier ya es todo eso que Lars von Trier le ha aportado. Ok, pero si Lars von Trier coge un DVD donde está dentro la peli de Psicosis y la copia. Ese segundo disco no contiene necesariamente. Bueno, es que con lo de los discos Claro, no, es no que sé. ahora estaba pensando Pero como... no, Sí. o Contiene si la Lars, película, es la película, es no, el arte, está o ahí. si Lars von Trier dice, voy a regrabar Psicosis y exactamente igual, ¿Qué es lo que hizo? voy a hacer que los actores, no, pero que los actores vuelvan a tener esa edad, es imposible, ¿no? Pero si pudiese volver a hacerla idéntica, ya es una copia, ya no, ¿qué hay de Lars von Trier ahí? Nada. Ya no hay nada de Lars von Trier. ¿Por qué debería ser arte la de Lars von Trier? Si Lars von Trier no ha hecho nada, no ha aportado nada. No. ¿Me explico? Es Sí, una sí, sí. copia. Ya está, existe con el simple objetivo de copiar a la original, no con nada más. ¿Y En el cambio, Rey León? la de la Porque el original. Rey León no existe con el propósito de copiar la original y sacar el cash de la original. No existe Sí, para no.
crear... Uy, si me vendes que el tío iba con intenciones artísticas creando el Rey León, mira, me río en tu cara. que la mitad de lo que hace Disney o más no es arte, eso estoy totalmente de acuerdo. Ahí no me voy a meter yo. Que lo que hacen lo hacen por dinero, eso está claro. Eso ya es otro tema. El tergiversar es convertir entretenimiento en negocio, pero eso ya es otra cosa. Sí. Pero volviendo a lo de la copia, creo que hay una diferencia clara entre por qué existe la original y por qué existe la copia. Y creo que ahí hay parte del... Claro, pero... Creo que quizás deberíamos introducir el concepto para distinguirlo solamente del proceso artístico. Cuidado. Porque También. puede tergiversarse. Es un intermedio con la artesanía. Puede tergiversarse mucho el hecho artístico del proceso artístico. Por eso digo que a la hora de copiar Psicosis plano a plano, no hay ningún proceso artístico detrás. Bueno, porque lo único que estás haciendo es mirar esa peli y copiarla. Digo, si haces una copia 1-1. Si es que literal lo hizo Lars von Trier, pero usó actores distintos porque no estaban... Claro, 1-1 me refiero a puramente 1-1, que es lo que sería copiar un cuadro o copiar un algo. ¿Sabes? Pero entonces una copia de un cuadro... Incluso si Da Vinci hubiera pintado la Mona Lisa y luego hiciera una copia de la Mona Lisa, ¿la segunda Mona Lisa no es el arte de la Mona Lisa? Si es idéntica a la primera, la conoceríamos como la copia de la Mona Lisa. Y a nadie le importaría. Es que ¿para qué? Es que ¿qué hay ahí? No hay nada. Sí, para que estén dos sitios a la vez. Porque explicaría lo mismo. Pero si, por ejemplo, Lars von Trier, copia una película, si lo hace con una intención diferente y crea todo un discurso alrededor, entonces sí que lo está convirtiendo hay proceso en un discurso artístico. Pero quiero decir que el proceso artístico per se es, por ejemplo, la realización audiovisual. Eso es un proceso artístico, lo que genera una obra artística. Pero el arte como núcleo es el rudimento mental por el cual te expresas algo, o explicas una intencionalidad. Eso es el núcleo del arte. Después todo, utilizamos la palabra, es lo que decía antes, utilizamos la palabra para expresar otras cosas. Sí, entiendo. O sea, es como hacer un poema y que no esté provisto de alma. Podríamos decir que el arte es el alma de las cosas, por así ahora su modo. Creo que eso es más ambiguo que otro. Ha sonado muy ambiguo porque el alma tampoco es como, pero sí, sé por dónde vas igualmente. Lo entiendo. Es un significado metafórico para que lo pilléis, pero sí. Es muy ambiguo, pero para el contexto se entiende. Se entiende. Que la intención. Sí. A todo esto a Eder se le escucha bien y tal, ¿no? Pero no entonces, sí, se le escucha bien. Yo creo que está... Ahí me está entrando aquí. Porque yo estoy pillando todo el audio. Menos el audio de Moja en Discord porque va desincronizado con su boca y es raro. Yo estoy pillando todo. La cosa, pero el siguiente paso. Entonces, si el entretenimiento, yo porque quiero ampliar el debate. Si dale. el entretenimiento te sirve para desconectar, si la función de ese entretenimiento es la pura desconexión, yo qué sé, voy a hacer Avengers Endgame, ¿vale? Y quiero pichiu, y quiero tiritos, y quiero superhéroes volando, y quiero esto. ¿Qué limita el que eso sea arte o no? Hostia, pues... ¿Sabes? O sea, el hecho de que sea desconexión, que sea algo que uses para desconectar, ya está dejando de ser arte, está perdiendo la artisticidad. Es que es lo mismo que he dicho antes. El arte puede entretener. No hay ningún problema con eso. La peli de Avengers... porque una peli implica contar una historia con personajes a los que les pasan cosas, es arte. No, es difícil escapar eso. Sí. Pero volviendo a la comedia, si tú lo único que quieres es hacer soniditos con la boca, ahí ya sí que no hay ningún tipo de arte. Es muy difícil hacer bien sonidos en la boca. No, pero ese es más el arte de habilidad, pero ese es otro arte. La habilidad es ¿cómo lo has dicho, Eder? Que antes lo has dicho y no me sale la palabra. La polisemántica de arte. Exacto. Es la polisemántica del arte. Que realmente es en el punto de que la polisemántica nos está engañando porque el arte significa artesanía. Porque al final cuando hablamos de habilidad hablamos de artesanía. Por lo tanto, decir
el arte de hacer sonidos con la boca, estamos hablando de la habilidad de hacer sonidos con la boca. Sí, exacto, sí. Pues está engañado. No te había pillado al principio, pero sí. Sí, Entonces, es una buena manera de... Es un buen ejemplo. por eso digo que el arte puede entretener o sea, es que sin ningún problema, el arte probablemente entretenga. Porque es a través del entretenimiento cómo vamos a consumir ese arte. Sí. Porque si el arte nos aburre, difícilmente nos vamos a meter en él. Y ¿Podemos? entonces... De hecho, podríamos hacer un metadebate, perdona, pero podríamos hacer un metadebate sobre esto, pero cualquier aspecto tiene superpuestas capas a la vez, o sea, que se muestran todas a la vez, de distintas intencionalidades. Algo puede ser depresivo, pero entretener a la vez. O sea, puedo expresar múltiples sentimientos al mismo tiempo, pero es que esto pasa con todo y con todos. Sí. Es algo inherente a la comprensión humana. Por eso que a veces me da más la sensación que el problema con el arte está en todo aquello que creemos que va ligado al arte. En plan, es que el arte tiene que ser algo fifí, tiene que ser algo de elitista. Es que tiene... No, esos son adjetivos que le ha ido añadiendo gente al arte y que han ido haciendo que parezca algo malo. Pero el arte no entiende de eso. El arte no entiende de elitismo. El capitalismo sí que entiende de elitismo, pero el arte no. Claro, es la forma... O sea, se usa el arte como forma de venta. Como forma de como aumentar herramienta. El precio. Es que esto es arte, voy a ponerlo el triple de caro. Porque existe dentro del capitalismo y como bien sabemos, todo lo que existe en el capitalismo se ve afectado por el propio capitalismo. Todo lo que toca lo mancha. Es como el rey Midas, pero con mierda en vez de oro, ¿sabes? Todo lo que toca se vuelve mierda. Hostia, ¿no se ha hecho este cuento? El rey Midas con mierda me suena. La verdad, me parece a típico línea histórica típica línea argumental de un capítulo de South Park, perfectamente. Podría ser perfectamente un capítulo de South Park, el rey Midas de la mierda. Y de hecho, mira los cuentos, precisamente. Los cuentos son de las cosas son de las obras artísticas más donde se ve más claro que también entretienen. Porque los cuentos existen para entretener a los niños, pero a su vez para contarles una serie de ideas que van a permanecer dentro de las cabezas de estos niños. Y por lo tanto es arte. Aprendes cosas de esos cuentos. Cosas de la propia naturaleza humana. No hay nadie en el chat, Eider. Estamos literal... no, espera, mira, acaba de llegar alguien. Sí, es que hay 4 personas. ¡Hola! Es que no espantéis a la piña. No espantéis a la Hola, hay alguien, ven aquí a hablar con nosotros. Estaría bien que el usuario llamado Rage Itself se manifestara. No hagáis esto. Es que, no, Eider, no hagas eso, es feo. Está feo. Esto está feo. No, yo pregunto. Si quieren pasar y Estaba escucharnos viendo y 3 usuarios y eso, vale, el directo tiene abierto yo, ese es que moja, bueno, mojas es que yo. ¿Qué momento Entonces... cuando estás haciendo un stream? Anda que no hemos terminado capítulos de la peli que te has montado con Alex Moja y yo. Porque es que nadie aguanta hasta la 1 de la mañana hablando de cine y nuestras polleces sobre cine. Sí. Vale. Y llevando al siguiente paso donde quería llevar, porque yo estoy reconduciendo, Tú tiras. Virando un poco, estoy cogiendo el volante y haciendo pa aquí, que me he ido para arte y no queríamos ir para ahí. Sí. ¿El entretenimiento, su única función es entretener? O sea, si no entretiene, no está haciendo su trabajo. O sea, el entretenimiento... Sí, está claro. Te digo una cosa, el entretenimiento sin elementos disosorios, ¿no? Entretenedores, no es entretenimiento. Claro. De igual manera que un zapato sin poder ponértelo en el pie no es un zapato. A partir de ahí, al entretenimiento añadir lo que quieras, es como una ensalada. Como todas las cosas. Por ejemplo, puedes meter un amor en entretener y que tenga buena oreja, por ejemplo. Sí, te entiendo. Sí. O sea, aquí me he patinado. He ido a buscar el punto de vamos a estar todos de acuerdo, por lo que veo. Bueno, pero entonces, está bien. Claro, el entretenimiento al final es parte de la sociedad, ¿no? Y como todo lo que es parte de la sociedad. No solo de la sociedad, sino de la naturaleza humana. O sea, es que
Sí, tú te sí, entre- nos con tus podríamos propios ir a hablar pensamientos. de los hombres de Cro-Magnon, que alguna forma de entretenimiento existía para ellos. El simple hecho de pensar en tus vainas lo haces para entretenerte a veces. Te Pensar en tus entretienes vainas, me pensando en encanta el tus concepto. cosas. Pero, pero claro, la cosa es el entretenimiento como parte social, como concepto que existe en nuestra sociedad, tiene que cumplir alguna... ¿Tiene alguna obligación social aparte de entretener? O sea, por poner un ejemplo, el periodismo tiene la obligación de informar. Y ya se me fue, Ujú. pero... O sea, Sí, sí. pero, o sea, el periodismo tiene la... Sí, sí, ya sé por dónde iba. El periodismo tiene la función de informar, pero el entretenimiento en muchas ocasiones está haciendo la función de informar como el periodismo. Tenemos Sí, pero una... Una es un proceso, gran... ¿Cómo se es un llama? ingrediente más en la ensalada, o sea, es que es un ingrediente más en la Mm, ensalada. mm. Claro, pero... bueno, Sí, es pero que... Claro, si es que porque ay, perdón. no, iba a decir No, que o sea, el informar ya es entretenimiento. Sí, claro, está implícito dentro del informar, pero ¿Sí? tienes que irte a la raíz y la intención pura de las cosas, o sea, al arte como tal, ¿vale? O sea, lo que podríamos llamar arte. La intención del entretenimiento es entretener y no informar. Por tanto, los procesos para generar ese tipo de información o no no tiene van a, por qué no informar van a tampoco el estar entretenimiento. contrastados. En cambio, Es un plus. la información que muchas veces se olvida, por ejemplo, canales de televisión o diarios, que los periodistas muchas veces se olvidan de estos, tiene un proceso para poder informar. Igual que si haces ciencia, tienes que seguir el método científico, para poder informar tienes que consultar fuentes, contrastarlas y después dar una noticia para tener esas fuentes contrastadas, asegurarte. ¿Que entretiene? Coño, pues sí, pues yo como viendo 324 y me entretengo. Y lo Sí, porque pones ya de está fondo implícito, ahí que porque vaya ya está diciendo. implícito. Pero he visto canales de televisión que no logran entretener por el tratamiento que se le da a esa información, por el espectro en el cual se ofrece. Mm, ya. Claro, pero Pero ahí es al revés. O sea, en el caso de ujú, 324 que has puesto, es al revés. O sea, es la forma de informar que consigue que sea entretenimiento. No es Claro. que el hecho de ser entretenimiento esté informando, ¿sabes? Porque es que sí, pero es que no necesariamente tiene que estar en la raíz del proceso por el cual se ha creado. O sea, mientras cumpla, o sea, lo que le da significado a esa información es el proceso básico por el cual se ha creado. Vamos a informar, informamos. Vamos a entretener, entretenemos. ¿Pueden tergiversarse? Pues claro, se pueden superponer ambas Se pueden condiciones. superponer. Tienes John Oliver, tienes Stephen Colbert, tienes... ¿cómo se llama el otro? sí, sí, cualquiera que tenga un late night y cosas El de Netflix, ¿cómo se llama? de Netflix. No me sale el nombre. El Ah, de Patriot Act. sí, el Hassan se llama, ¿no? Hassan Minaj. Minaj. Hassan Minaj, Sí, eso. Nicki Minaj. El primo de Pero, Nicki Minaj. pero es que con lo que preguntas de si el entretenimiento debe solo entretener, y creo que no es esa la pregunta. Es más aquel que entretiene solo debe entretener. Eso sí, el entretenimiento, que el entretenimiento, si el Sí, entretenimiento no, es solo por exacto. No, entretener, no, la pregunta obviamente. realmente no iba por el entretenimiento como concepto. El entretenimiento existe, ya está. Es una ¿Sabes? función, sí. No. Es como decir yo qué sé, la comida tiene que alimentar. Sí, obviamente. Para eso está. ¿Sabes? Pero el Sí, sí. cocinero tiene que alimentar, sí, obviamente. Pero aparte de alimentar, tiene otras obligaciones. Por ahí veo. Claro. Sí, El sí, por ahí va. O sea, entretenimentador. sí, el entertainer El solo entertainer. debe Sí, sí. entretener o no. ¿Tiene una Yo, obligación social a hacer algo más aparte de entretener? yo creo que no, pero es que hay muchos otros factores, porque aquí influye el factor que tienes una voz cuando entretienes. Ujú. Tienes una voz y por lo tanto esa voz tienes que tener control sobre ella. No puedes decir lo Ya. primero que se te pase por la boca, por la boca. Entonces sí Me que, chocas. ¿Qué? sí. Entonces sí que creo que tienes la obligación, o sea, no tienes la obligación de hacer más que entretener, pero también, pero que no sé ahora si me estoy perdiendo, pero de igual manera que, a ver cómo lo digo.
O sea, Creo que que no puede ir para atrás, no puede ser, vale, el entretenimiento. No, es que me estoy creo, liando. espera un Apunta segundo, tus creo que sé lo que pensamientos y quieres luego decir, lo a ver si progresas. te Ayúdame, capto. ayúdame. A ver, tú quieres decir, a ver, hay diferentes grados en los cuales puedes entretener. Pongamos el caso como si fuera una tabla de mezclas, ¿no? Puedes darle para arriba y consigues más intelectualidad y puedes bajar para abajo y que sea más superficial, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, relacionado con lo que decías es, no se le puede pedir una responsabilidad a nadie que entretenga, pero sí que tiene que estar suscritos a unos límites, como por Gracias, ejemplo Eder. la moral, ¿no? Estáis en Exacto. sincronización hoy de maravilla, tú y Dado un Eder. contexto claro, algo no puede ser inmoral, ¿vale? Exacto, exacto. A eso me refería con que Claro, tienes la tiene responsabilidad que de tu cuerpo. cumplir las normas sociales estipuladas. Estamos. Claro. Sí, Está exacto. O decir, Sí, sea, estamos de sí, acuerdo. Sí, no tiene por qué ir para arriba, pero no puede ir para abajo. Es que eso tiene sentido. sí. Sí, sí. Claro, si tiene que hacer algo, tiene que usarse como herramienta de progreso y no Exacto. Si va a de ser atrás. contraproducente para el progreso humano, no. Pero no tiene por qué trabajar de manera activa para ese progreso. Makes sense, makes Claro, sense. claro, yo creo que la única norma que hay en este caso, o al menos se aprueba o se tiene todo el mundo clara, es que si algo es intolerante, se veta. Todo aquello que es intolerante o que sea de mal gusto, se deja pasar. Claro, Ujú. aquí hay diferentes escalas en cuanto a la moral, pero hay unas normas Sabes que básicas, ahí un entra. cordón mínimo. No, no, pero está bien, tiramos para ahí, porque ya era parte del debate que queríamos tirar. Me gusta. Hemos hilado muy bien. O Sí. sea, ¿hasta qué punto? Sí, que las social norms que están establecidas tienen que dictaminar qué es lo que se puede usar para entretener o no. Depende de qué Como sea la los pregunta. límites sociales. Porque, por ejemplo, antes en el vídeo que hemos visto, hablaba de. Oh, no me sale el nombre. Bueno, hablaba de comediantes que habían sido detenidos para atacar a los social norms. Pero ellos atacaban a los social norms en su visión en sentido de progreso. Y seguramente, sí, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama? Pero por eso digo que ese ya es otro debate, porque entonces esto ya es sobre definir las reglas de esas limitaciones. La Eso es libertad de otra cosa. expresión. Eso ya No, es. yo no No quiero sé. meterme a definir reglas de limitaciones porque no soy aquí el moralista. Además, yo Por siempre he eso. sido del pensamiento de la ética, nos la hemos sacado del forro y imponer éticas muchas veces trae más problemas que soluciones. Vamos a buscar marcos comunes en vez de buscar marcos contrarios, éticamente hablando. Y Que siempre creo que Otro día ya. otro día. Otro día ya, porque hay de mucha cosa. Ahí chichillo. De Ahí hecho, la cuchillo. semana que viene. Venga, la semana que viene nos ponemos de full a hablar de ética y moral ¿Quieres cristiana. venir, Ed? sí, yo ¿Quieres, por mí, vale. quieres unirte de Te una? ponemos aquí arriba flotando en un rincón. Exacto. Hay espacio para tres. Espacio para tres ahí se ha hecho. Hacemos web, hacemos web. O sea, Claro. yo soy capaz de pillarme un croma y poner mi cara por ahí flotando, solo la cara, ¿vale? Oh, eso estaría I'm in guapísimo. space. Como un salvapantallas de Windows, en plan que vaya golpeando por la pantalla la Sí, cabeza. no, yo me lo imaginaba Sí. más como el jefe de los Power Rangers, aunque sí, el hecho de estar Zordon, por la ahí cabeza de como el Zordon. símbolo del DVD rebotando sería la polla. Sí, sí. Yo no sé cómo no se lo ha ocurrido a nadie antes, ¿no? En directo de Twitter tener a gente que está debatiendo, ¿no? Sí, Imagínate, debate electoral el 14F y todos los candidatos están rebotando por lo que tenemos. sí, John Biden rebotando por... Genial. El que golpea una esquina gana. Sí, sí. No gana nadie porque es imposible. Pero volviendo a lo que estábamos. Ujú. Sí, exacto, eso, que esa responsabilidad que debe tener el entretenimiento, no sé cuál es. Eso ya es otro debate, esa responsabilidad, pero debe tener una. Sí, Debe tener pero una responsabilidad, pero no está obligado a... la única responsabilidad que se le puede tener al entretenimiento es entretener. El resto Sí, es, sí. el resto es accesorio. Sí,
al entretenimiento útil para nosotros, más Hmm. que el entretenimiento como concepto, sino hablo Claro, del pero yo entretenimiento para... aquí, por eso te comenté de quería hablar un poco de historia del entretenimiento, porque al final el entretenimiento siempre ha ido muy ligado a hacer algo más aparte de entretener. Sí, Porque siempre ha ido ligado por ejemplo, tengo apuntado aquí, sí, sí, que en Grecia el entretenimiento era una forma de transmitir noticias muchas veces. O de contar historias y leyendas y cuentos morales y cosas así. Era una forma, y eso también se hacía durante la era medieval. Los trovadores, pues, contaban historias porque estaban contando lo que estaba pasando en, yo qué sé, en Rosselló pero claro, o en la Reconquista. Pues los trovadores pues contaban una historia como forma en forma de entretenimiento, pero para informar a la gente de lo que estaba claro, pasando en otros claro, lados. claro, pero porque entonces, pero porque ahí usan el entretenimiento como herramienta. Pero eso Claro, ya entonces es, el entretenimiento realmente es una herramienta o el entretenimiento en sí es algo. se puede usar como tal, porque el entretenimiento lo que hace es captar la atención. Entonces, si tú necesitas la atención de alguien, pues el entretenimiento se la cuelas, es como ponerle la pastillita al perro en la comida. Pero es que es lo mismo. Ahora, no tiene por qué hacer eso. No tiene por qué hacer, pero sí que se puede. Claro, además creo que, o sea, históricamente hemos llegado a un punto que el entretenimiento se puede permitir ser entretenimiento por sí solo. No, Mm. ¿sabes? O sea, no se puede permitir. O sea, siempre lo ha podido ser, pero está en un Sí, sí, sí. punto que le es mucho más fácil el Sí. entretenimiento simplemente por puro entretenimiento. Y seguramente esto va a ir a más. Porque al final, volví haciendo un pequeño recall al debate de la semana pasada, cuando los algoritmos dominen el planeta, cuando Mm. nadie tenga nada que hacer, lo único que nos va a quedar es entretenimiento. Cuando Ujú. nadie, cuando todos los trabajos los puede hacer una máquina, ¿qué haces con tu vida? Entretenerte. No hay Ujú. más. Entonces, históricamente llegaremos a un punto que el entretenimiento, lo hagamos los humanos o lo hagan las máquinas, será nuestra única función, Sí, entretenernos. todo será entretenimiento. Todo. Bueno, no Sí. necesariamente. O sea, Bueno, tú menos me comer y estáis... cagar. Sí, sí, pero estáis planteando una cuestión desde una perspectiva superficial y lo estáis tocando solamente desde la perspectiva del entretenimiento, cuando en verdad el entretenimiento sería accesorio a la reflexión. O sea, cuando las máquinas ocupen de todos los procesos industriales, lo que va a quedar tras de sí es que los humanos lo que van a dedicarse a hacer son tareas de diseño para que la ejecuten las máquinas. O sea, las máquinas serán ejecutores, Pero y el a no momento ser que que las salga una máquinas inteligencia. hagan ese diseño. ¿Eh? Y en el momento en que las máquinas hagan ese diseño, que tú la máquina le digas, quiero una máquina que me dé de comer. Aprietas un Sí, pero botón es y la que propia máquina te diseña una máquina que te da de comer. Pero es que esas máquinas serán en esencia artesanos, no serán artistas. A no Ah, ser que ya, haya una ya, no, eso no lo inteligencia, pongo en Sí, a no duda. eso ser que no. se Eso no lo pongo cree en una duda. inteligencia artificial con la capacidad de crear. Y esa creación sea motivada por una idea original. En ese Pero aspecto esto ya no sé. tendremos la singularidad. Exacto, la De singularidad y momento. nos vamos a la mierda. No, 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 pero yo creo que, o sea, no iba por ahí, ¿no? O sea, No, no. iba por ahí. Ya es más el tema o sea, sí que lo entiendo en el sentido en la antigua Grecia, ya, si vas o sea, tenía sentido porque el acceso a información no era tan fácil, Exacto. porque no tenías un móvil y ya está, sino que la información tenías que ir a por ella. La información tenía que ser pues bonita Y y te mascadita. tenían exacto, y te tenía que llamar la atención porque yo quiero que esta gente se informe. Pero en el momento en que la información la tenemos en cualquier sitio, haces así con el móvil, vas a Google y te salen son las noticias que además sabe Google que te van a interesar a ti. Y además no necesitas más. Pues una vez ya has hecho eso, todo el resto del entretenimiento no necesitas que te informe. Solo necesitas que te entretenga. Claro, Entonces, si tienes y además sentido, ahora estamos en un punto que se usa o sea, no sé hasta qué punto el informar está complementando al entretenimiento o el entretenimiento está complementando a la informar. Porque, o sea,
que John Oliver, que Hassan Minhaj, que Stephen Colbert, que todos estos humoristas, que a la fin no son periodistas, son humoristas. Entonces esto ya se chiva un poco de lo que creo que es. Usen la comedia para informar. Realmente es una forma de llamar la atención. O sea, usan el hecho de que ellos se están informando para llamar la atención y que los vea más gente y entretener a más gente. O es al revés. Quieren informar y entonces usan el entretenimiento para que los vea más gente. Repite las dos porque me han sonado muy lo mismo. Sí, utilizan No, o sea, la finalidad máxima del señor John John Oliver. Oliver ¿es entretener o es informar? O sea, él quería informar y usó el entretenimiento para elevar esa información. ¿O Sí. él quería entretener y usó el informar para elevar el entretenimiento? No. Tendrías que preguntarle al señor John Oliver Sí, cuál es la tendremos que intención del señor. preguntarle, pero sí. Espera, que le llamo. Sí. Tengo su teléfono aquí. Sí. Hombre. Pero si yo tuviese que apostar por una, la intención es informar y usas el entretenimiento para hacer que esa información que quieres dar sea atractiva para la gente. Porque de lo contrario, eso que quieres contar igual no llegará a la gente y eso es un problema. Claro, porque no somos burócratas, somos humanos. Ahí estamos. Necesitamos que nos lo des bonito y con chistes. Claro, pero entonces, por ahí, volviendo al tema que he planteado antes, si nosotros, si nos alimenta un algoritmo la información que queremos tener, el propio algoritmo nos va a alimentar esta información de forma entretenida para que nos entre mejor. Hombre, todo depende, y es lo que te decía antes, de la intención de quien haya programado el algoritmo. Si alguien es aburrido y crea un algoritmo aburrido, transmitirá una Pero un yo espectro ya no estoy aburrido. hablando de que haya un señor que haya programado un algoritmo. Estoy hablando de un algoritmo. Ya hemos pasado que... la singularidad, Eder. Ya la hemos pasado. Ya lo hemos pasado. Son las Estoy hablando del máquinas- algoritmo que ve que como tiene más clics y es entretenido, va a hacer la información más entretenida. Sí, pero lo que trato de decir es que el diseño, o sea, la semilla es lo que importa. O sea, si alguien ha tenido en cuenta eso, pues el algoritmo lo mostrará. Si no lo ha tenido en cuenta, no. A no ser que tenga una parte de inteligencia artificial y entonces aprenda. Pero claro, al algoritmo le tienes que explicar, por ejemplo, qué es entretenimiento y qué no. De acuerdo, Dentro de pero una no tienes expresión u por otra. se No lo puedes tienes explicar, porque- pero se lo tienes que explicar, pero no tienes por qué decirle qué elegir, cómo hacerlo. Eso Exacto, lo- el algoritmo por sí solo, si le haces aprendiendo. machine learning, el mismo le da y Ya decidirá si el entretenimiento lo puede usar asá o así o asú o así. Ya Claro, pues decidirá. que esa es precisamente la gracia de crear un algoritmo. Claro que sí. Pero por eso digo que ahí ya no Gracias. es tan relevante la semilla del ser humano que diseñó eso. Eso ya está muy No. atrás. El ser humano simplemente le explicó a la máquina las cosas como son. Quiero clics, quiero informar, pues hazlo lo mejor que puedas. Tú móntatelo como pueda. Entonces lo curioso es esa máquina, qué proceso decidirá elegir. Porque su creador le ha dado la libertad. La máquina que pues es lo que creo que preguntabas es. Creo, porque Sí. este debate... No, ya es que me además estoy se ha entremezclado todo mucho ahora mismo. Cuando Sí, ya no yo realmente lo he planteado al principio en el sentido de que el entretenimiento es lo único que nos va a quedar en el punto en que no tengamos un propósito. En el que nos sentamos en esta Wall-E. necesidad de... Wall-E. Wall-E, exacto. Wall-E, A Brave New World, etc. Sí, exacto. Pero vaya, que Pero vaya, por Dios. volviendo a ver si lo consigo, ¿eh? Venga, moja. tú puedes. Volviendo a lo de la comedia y a lo de... ¿Dónde nos habíamos quedado? En el tema de... A ver, voy a intentar... Busca en los clips, moja. Haz un clip de hace una hora a ver si encontramos dónde nos habíamos quedado la comedia. Es que no sabemos... Yo lo último que me acuerdo que me he bloqueado era que estaba intentando recordar. ¿Jackie Lemmon se llama? ¿O el humorista ese que contaba chistes ofensivos y lo metían en la peli? Ah, vale, lo metieron en la cárcel. Eso sí. Ya, Creo que es lo sí. último que nos hemos quedado de comedia. De hablar de Sí. comediantes y
digital. No sé, Eder, ¿algo a aportar? Hace falta escribir nuestro hilo de pensamiento porque si no... Es que hay un problema aquí, que estamos desviando del tema central, porque podríamos empezar a hablar sobre inteligencia artificial o sobre el concepto de libertad. Entonces, Es todos los que conceptos ¿hasta van qué a punto no acabar están...? relacionándose unos con otros. Entonces, vosotros estáis planteando las bases del entretenimiento y creo que se debería seguir por ahí. Sí, 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 O sí, sea, sí, que a eso, a y la eso quería disti- volver, eso es lo Sí, que... y la- volvemos y a las la- bases del Sí. entretenimiento. y la distinción. Pero creo que como humanos sabemos lo que es entretenido y lo que es aburrido. Pero claro, tienes que tener en cuenta diferentes variables que son accesorias también a esto. Por ejemplo, el contexto, el ánimo con el que recibes esa información. No obstante, pienso que cometéis un poco un error al pensarlo desde vuestros propios ángulos y no desde una tercera visión que sería la del propio creador. Pero ahí te estamos en un problema, que es lo mismo que con los artistas. Necesitaríamos hablar exclusivamente con el creador, porque lo único que estaremos haciendo hasta la fecha es especular. Yo no creo que haya tanto una relación porque esto Mm. estamos volviendo al arte y Suda. No creo que, pero volviendo un momento al arte, no creo que el creador y la intención del creador y tal sea tan relevante como la planteas. Creo que no, Claro, es que yo pero estoy, eso ya o es sea, otro tema. y yo quiero ir a la base, ¿vale? O sea, no quiero irme por las ramas del tema. Y creo que la base está en el creador. No obstante, si queréis hablar de la Pero, impresión que hace esa obra, o cierto entretenimiento sobre las pero personas, si no ahí tenéis entretiene, otro ¿qué tema de importa debate. si el creador quería entretener? ¿Cómo, ¿Sabes? cómo? O sea, si la obra no entretiene, si no es entretenida, ¿qué Sí. importa que la intención del creador fuera la más No, pero buena es de que, yo quiero entretener y no, quiero que la gente ría? Si no entretiene, pero ¿cómo volvemos va a ser volvemos a entretenimiento? estar en diferentes variables. A ver, partamos, es que a partir del creador es un buen punto de salida, ¿vale? Porque alguien puede crear algo con intención de entretener y al final no serlo. Míranos, El otro, Mira, ¿no? ahora Estamos aquí aburriendo al míranos, personal. el otro actor, en este caso, o sea, volvemos otra vez un momento más a la base, ¿vale? Esto es un mecanismo de comunicación. Hay un emisor y hay un receptor, ¿vale? Entonces, yo estoy hablando desde la perspectiva del emisor, pero podríamos trasladar el debate a la visión que tiene el receptor. es que En, por en eso, medio, por en eso, medio hay mucho ruido en medio, porque creo podríamos tener, por ejemplo, el momento histórico, el ánimo del receptor y un Pero, montón de condiciones. pero todo lo que hay ahí en medio, todo ese ruido del que hablas, es útil cuando lo analizas desde el punto de vista del receptor. O sea, es que Bueno, el emisor es importante hasta cierto punto. Volviendo a lo de que decías antes, ¿qué habías dicho? No sé, un aire acondicionado de los 80 o no sé qué habías dicho. sí, un Una receptor máquina Brown. Brown, Sí, ¿no? Dicho así. que ahora se podría considerar arte. Si ahora se pudiese considerar arte, no tiene absolutamente nada que ver con la intención del creador. O yo qué sé, o una pintura del siglo no sé qué, la cual la pintó alguien que no lo hacía con intención artística, sino porque Es que- su jefe no, le no, dijo que le hiciese un retrato. no, Luego, pero ¿qué es que haces el análisis? no, estás cayendo en un pequeño error en este aspecto, porque en el momento que fueron creadas, en este contexto, o sea, en este supuesto específico, en el momento que fueron creadas esas cosas, ese calefactor, esa obra artística, ese cuadro, ¿no? Sí que estaban hablando sobre reglas artísticas. Otro caso diferente habría sido si no se hubieran creado bajo sus preceptos artísticos, ¿vale? Por ejemplo, las pinturas de Altamira o Lascaux, ¿vale? Es el ejemplo perfecto. Ahí no estaban asentados aún los conceptos de arte, es el germen puro del arte, ¿sabes? O sea, no podríamos considerarlos arte como tal, sino que están entrando más en el proceso de la comunicación, de la transmisión de información, ¿vale? Pero es la raíz pura del arte. O sea, a partir de ahí Sí, sale el arte, pe- ¿comprendes? pero sí, exacto, sí, pero con lo que dices tú de esas reglas, o llámalo como quieras, esas directrices que tienen las obras artísticas, esas directrices van cambiando con el tiempo.
Y van Claro, cambiando pero en función de que aquellos que son receptores cambian a lo largo del tiempo. sí, Y pero la si te necesidad fijas, del receptor es diferente. sí, claro, claro, pero a ver, se tiene que tener en cuenta una cosa. Los humanos nos olvidamos mucho de la variable del tiempo y de que todos los aspectos de la vida son fluidos. No hay técnicamente, o sea, no puede ser nada dogmático. No obstante, hay grandes reglas, grandes certezas que se mantienen a lo largo de los eones. Es ciencia, al fin y al cabo. O sea, la gravedad está definida y la gravedad no es un concepto que vaya cambiando durante el tiempo. O sea, 2 y 2 son 4, ¿vale? O sea, en las matemáticas son un idioma universal y atemporal en este aspecto. Tú eres capaz de poder distinguir arte, o sea, lenguaje artístico en las pinturas de Lascaux de hace 10.000 años, en una cerámica de hace 3.500 y en un cuadro de hace 500 años. Porque estamos hablando del mismo ancestro común, como cuando hablamos en biología de la evolución, ¿no? Puedes distinguir la base de la cual partimos, pero eso es irse atrás en el camino de un proceso. O sea, ahora lo estamos analizando con las condiciones de ahora, ¿vale? O sea, ahí está el factor tiempo. Estamos hablando de este concepto ahora Por mismo. eso digo que la Podemos ir intención del atrás y autor, por adelante. eso digo que la intención del autor es útil saberla hasta cierto punto, porque el autor ahí se ha quedado. Sí, 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 pero yo lo hablaba o sea, yo hablaba del autor y su intención porque es una buena base sobre la que salir. Si Y la si no conoces, hablamos, si la conoces y puedes estar seguro de que puedes confiar en ella, vale, está bien. sí, Pero la gran mayoría de veces que hablamos sobre arte no nos interesa o no nos metemos tanto en la intención del artista, sino que nos metemos en por qué es arte para nosotros. claro, ahí está Por eso el calefactor de los 80. ahí está el segundo debate que yo estaba intentando introducir, que es la comunicación y el arte entendidos desde el receptor. Pero porque, Sí. claro, Que para eh, mí es eh, lo más válido y lo único útil. sí, pero Yo creo en la muerte del autor. claro, también, a ver, tío, no te pases, ¿no? Pero ten en Mm, cuenta, ten en cuenta una es cosa, verdad. cuando yo he planteado eso, o sea, y aquí hablo desde mi perspectiva personal, lo planteo de cuando yo creo, o sea, yo cuando creo, y lo tengo claro, que quiero transmitir una idea muy específica. O sea, yo soy creador, por tanto, quiero comunicar, ¿vale? No, o sea, el arte desde la perspectiva, desde la que yo la suscribo, no está definida por el hecho de que tú entiendas un concepto diferente. Yo estoy transmitiendo algo muy específico y utilizo reglas artísticas. Es una idea original y se marca dentro del arte. No estoy replicando, no estoy haciendo un proceso artesano, estoy creando una expresión pura, ¿vale? Como tal. Por tanto, se puede definir como arte. Entonces, pongámonos desde la perspectiva del receptor. ¿Es entretenimiento lo que habéis estado poniendo desde mi perspectiva, tal como me siento, tal como vivo en mi plano social, lo que está transmitiendo este señor haciendo un stand-up? ¿Algún ejemplo específico? ¿Cómo? ¿Cómo? Me he perdido. Es que has hecho Ya, una pregunta has hecho una que pregunta mientras estabas re- formulando un argumento. Me he Sí, sí, sí. perdido un A la he ver, a ver, poco. a ver. entendido como pregunta retórica. Lo voy a poner de manera práctica. Vamos a saltar al otro lado del charco, ¿vale? En el Con receptor. Andrea. Hola, Andrea, ¿qué tal? Yo soy alguien viendo una obra, bueno, un espectáculo, un show de comedia, un stand-up, estoy ahí en esos programas norteamericanos, ¿vale? Entonces, eh, lo planteo desde la perspectiva como planteado en la otra cosa, ¿vale? O sea, el otro aspecto. Desde mi perspectiva personal, de un solo receptor. Y de ahí tratemos de buscar el máximo común denominador para toda la audiencia, ¿vale? Ujú, ujú. Entonces, yo, en un show de Comedy Central, viendo un pavo haciendo un espectáculo de stand-up, ¿me parece entretenido? Pregunta uno. Pregunta dos. Dado el contexto en el que estoy, lo que está explicando y la reacción que veo los demás, ¿es también entretenido para los demás? ¿Podemos sacar el máximo común, el denominador, antes he dicho divisor porque es decir, denominador, de que es entretenido para todos? Por tanto, si es entretenido para todos, es entretenimiento, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, 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 sí. yo Ahí ahí no me 100% de meto. acuerdo. Yo ahí no me meto. Si, Claro, por ejemplo, si, pero si- si he tenido un mal que el día y estoy autor tuviera abarrado y me intención aburro. de entretener no hace que sea entretenimiento.
¿Cómo? Que el autor tuviera la intención de entretener, no lo convierte en entretenimiento por sí. Claro. O Depende sí, de qué ¿por qué no? perspectiva salga. O sea, ten en cuenta una cosa, si todos estamos de acuerdo en algo, va a serlo, Ya, por cojones, ¿sabes? pero Pero eso no significa que lo Claro, seas. eso se llama el acuerdo social de que si todos decimos que esto es un vaso, pues esto es un vaso. Claro. Y ya está. Es que es tan sencillo de que hemos Claro, creado este acuerdo claro, social y hemos claro es eso, aprendido pero, todos a ese ver, acuerdo planteémoslo social. desde otra Pero la perspectiva, ¿vale? comedia, por Vayámonos, ejemplo, no es vayámonos algo tampoco que al sea método inherentemente científico. aprendido. No, pero vayamos al método científico. Definamos unas reglas por las cuales se cumplen o no para que sea entretenido, porque ahora estamos hablando de opinión. Necesitamos unas herramientas objetivas para hacer una definición clara. ¿Qué herramientas objetivas elegirías para definir si algo es entretenido o no? Y no solamente desde tu opinión. Claro, pero Porque si hemos- ¿dónde está el límite de que sea algo subjetivo, que sea entretenimiento o no? Y no digo eh, de... O sea que no podemos poner una eminencia a decir esto es entretenimiento, esto no, esto sí, esto no, porque es inviable y no es realista porque no sí, tiene derecho nadie a decir que es pero, entretenido para mí o no. Quizás a mí me entretiene ya. estar aquí con el Pero, boli así, tiqui, 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 pero tiqui. Para mí esto es mira, entretenimiento. Pero para mira, otro dirá que subnormalada es esta. sí, pero un segundo, método científico. Observemos, ¿vale? Pongamos un ejemplo empírico. Vamos a un show, ¿vale? Entonces, este show observamos, la gente se ríe, o sea, observamos diferentes reglas. La gente se ríe, la gente bosteza, el público, o sea, como estamos tratando con humanos, pues tratamos de ver sus reacciones, que es donde se muestra el sujeto de estudio que pretendemos Ujú. identificar. ¿Hay entretenimiento o no hay entretenimiento? Eh, Recabamos datos, ¿vale? Los contrastamos y después experimentamos. Vamos nosotros a hacer un show. Si somos capaces de replicarlo, tendremos unas reglas que podrían definir qué es entretenimiento o no es entretenimiento. Entonces, vayamos a contrastar a más lugares y así podríamos definir las reglas del entretenimiento. La pregunta es, ¿alguien se ha hecho ya estas averiguaciones? ¿O son sencillamente averiguaciones que estamos haciendo nosotros ahora en plan a lo loco y sin método? Porque si no no, estaremos hablando todo el rato bien. no son averiguaciones que yo buscase ya para empezar. Que no era. O sea, no lo sé, Claro, pero seguramente. lo que trato de decir es que, por ejemplo, poniendo un ejemplo, ahora todo el mundo sabe que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero claro, es Vox Populi porque ya Algunos tenemos la no base, o lo sea, pillan aún. es como un pozo, ¿no? Vamos generando capas, capas y capas y capas de conocimiento. La definición de humor está más o menos consensuada, bueno, de humor, de entretenimiento, está consensuada porque partimos de una base muy antigua, de una capa muy baja, donde hemos sido capaces de acumular mucha evidencia y contrastarla. Ujú. Entonces, lo que estamos hablando ahora mismo, como cualquier debate, es información contrastada a través de miles de generaciones de humanos que hemos llegado a este supuesto. A ver, podemos destruir todo este conocimiento, obviamente, ¿no? Pero claro, poniéndolos puntillistas, podríamos eliminar toda la base previa y buscar una nueva definición de entretenimiento. Algo totalmente empírico, ¿sabes? Mm, cualquier. Ya, pero haciéndolo de la manera más objetiva posible. Y por eso insisto en que es más importante el cómo se siente el receptor que la intención del emisor, es el hacerte, el conducir tu atención hacia algo concreto. Si algo consigue conducir tu atención, es entretenimiento. Si tu, Entonces, hablamos, si tu sí, pero atención la puedes seguir controlando tú, no es entretenimiento. En el sentido de, si yo ahora me pongo a ver un monólogo en urdu, sin subtitular, no es entretenimiento para mí. entonces Para ti, estamos, claro. estamos en un sistema binario sentimental. Si tus sentimientos son de No, captación es de la el atención, contexto, ¿no? no son los sentimientos. Que yo sepa de urdu o no, no tiene nada que ver con mis sentimientos, tiene que ver con mi contexto.
Y el contexto, y por eso digo que es importante el contexto del receptor. Sí, exacto. Tanto en el Esto arte como en el Andrea contexto. lo ha explicado bien ahora, que dice que por defecto un concepto como el entretenimiento, que tiene un componente fuertemente cultural, implica que no se puede generalizar. Sin contexto no puedes decir que es entretenimiento o no. Y el contexto lo define Es el receptor. como intentar medir si el agua se congela bajo el agua o al aire o en el espacio. Son, pues, va a funcionar de distintas maneras en los tres sitios de forma distinta. Ya, ya. Necesitas estar contextualizado. Y tanto culturalmente como histórico, como cronológicamente, como temporalmente. Como hemos visto, cuando hemos visto el vídeo sobre los monologuistas, cuando veías monologuistas antiguos, hacían chistes que creo que podemos estar todos de acuerdo que a nadie le ha hecho gracia ese chiste. Y que dura. Pero la Es gente en difícil. los años 20 se estaba partiendo la caja con ese chaval. Pero en este contexto temporal, a ninguno le ha hecho gracia. ¿Por qué? Porque, como bien decías tú, Eder, antes, el contexto pues, ha ido creando capas una encima de la otra. Y si la comedia antes era resbalar con un plátano, ahora necesita un paso por encima porque ya todo el mundo se espera que este plátano haga resbalar a alguien si está ahí. Entonces esperas pues a que venga el plátano y le pegue un tiro al pavo. Por poner algo raro, ¿sabes? Sí, eso va a Pero ser nuevo, en el momento que esperes, no, ahora va a pasar algo random, tienes que seguir a la siguiente capa para que... es como una droga, necesitas una dosis más fuerte de entretenimiento para que te entretenga igual. Eso Bueno, a modo social grande, ¿eh? No digo que tú a los 50 años no te vaya a entretener los mismos chistes que te entretenían a los 10. bueno, pues Y, podría. y, que, Perfectamente podría. Yo hablo en 100 años de diferencia, perfectamente. y el entretenimiento a la hora de, yo qué sé, ya no solo con la comedia, de hablar con alguien. Estás hablando con alguien. Si te va a contar algo que te lo ha contado 15 veces, no es entretenimiento, ni siquiera, o sea, ni te vas a entretener, ni lo vas a poder considerar entretenimiento, ni si es un amigo que te viene y te dice, te voy a contar algo muy gracioso que te va a entretener. Bueno, si me lo has contado ya 20 veces, no. Pero sí, sí, sí. Por eso es más importante mi contexto como receptor que el contexto del emisor. El contexto del emisor que le den por ahí. Así, claro. El trabajo del emisor es detectar Es ese contexto. identificar, ahí está, Exacto, identificar lo que el receptor quiere. tiene que saber que. O no identificar lo que el receptor quiere, sino identificar qué receptor también. O sea, tiene que encontrar su propia audiencia, tiene que encontrar su público, su nicho. Aunque sea un nicho de 10 personas que se vayan a reír con sus chistes, pues existirá, yo qué sé. Es que a mí lo que me parece alucinante de todo esto es que si, por ejemplo, ahora te miras un espectáculo de comedia, todas estas reglas que están implícitas, eres capaz de identificarlas y poderte determinar si te está aburriendo o no te está aburriendo. O sea, si es entretenido o no es entretenido. O sea, estamos desgranando un tema que es tan complejo y es tonto porque es algo mundano que lo hacemos cada día. Que te puedes desgranarlo y aquí sale un tema luego que es Sí. increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que esas reglas también dependerán de en qué forma llega ese entretenimiento. En Claro. qué tipo de entretenimiento sea, pues tendrá unas reglas u otras. Pero sí, sí, como bien dices, somos capaces de identificar si algo nos entretiene, obviamente. Sí. A veces no, ¿eh? A veces hay pelis muy largas que a veces digo, no sé si me está gustando o no, pero eso es otro tema. Y hay veces que no creo que nosotros como humanos no sabemos identificar si es entretenimiento o es attachment. No sé cómo se traduce ahora. Sí, Atachonamiento. en plan que Atachonamiento. O sea, sí que es decir, por ejemplo, que eso yo creo que es algo que últimamente está pasando mucho con series. Bueno, está pasando mucho con... no es algo súper general, pero que es algo que las series se pueden permitir. Porque si tú una serie, yo qué sé, como una serie tipo Friends, puede ser la primera temporada súper graciosa, que si a la cuarta temporada ya no hace gracia, tú te la sigues tragando porque ya has hecho ese attachment con los personajes y pero no, con... pero te sigue Pero, entreteniendo. ¿seguro? ¿Seguro? Si no, cuyons. Yo no sé hasta qué punto
En el caso de Friends, yo qué sé, en el caso Cómo conocí a vuestra madre, por poner un ejemplo que nos queda más cerca a nosotros. Eh, el caso Cómo conocí a vuestra madre, en la última temporada entretenía, sí. Pero si se Es una hubiera basura. alargado más, la hubiéramos seguido viendo solo por el attachment, creo yo. Si Bueno, hubiera pero- acabado siendo pero ¿por qué? aburrida, Porque es el attachment lo que lo hace entretenido para ti. No, no, por mucho attachment que haya, si no es entretenido, es que no lo vas a ver. Es que vas a estar mirando el móvil todo el rato. Es que no. pero, O sea, pero no po- yo lo he visto eso en gente que lo hace. Que se mira una serie pues porque la empecé. No, oye, porque me sigue. Pero ahí puede haber otras razones. Puede ser o porque me sigue entreteniendo o porque tengo curiosidad por saber cómo acaba o Ujú. tal. Pero eso ya son otros temas. Pero es que si no te entretienen, no la vas a ver. La vas a poner de fondo, pero eso no es verla. Sí, pero Para verlo es. la esperanza es lo último que se pierde. Puedes estar viendo algo que a priori no te entretiene, Con la esperando que esperanza lo de que en haga. algún momento te entretenga, ¿no? Sí, es maravilloso. Claro, pero yo creo que se puede llegar a incluso abusar de eso. Se podría. No sé hasta qué punto se Ya hace se hace, ya realmente. se hace Sí. en el cine con la nostalgia. Te voy a entretener con tu propia Con tus mierda, ¿sabes? recuerdas. Con Voy a ñordo, usar pero tus sí, te voy a recuerdos para entretenerte. En pero plan, lo mira, hace. aquí está el DeLorean. ¿Te acuerdas del DeLorean? Recoge todas tus memorias del DeLorean para entretenerte tú con tus memorias del DeLorean, porque yo solo te he enseñado un coche. Bueno, yo te he motivado eso. Bueno, pero ya, no sé, yo creo que sí. Yo creo que ese attachment del que hablas es simplemente que si antes lo que lo hacía entretenido eran los chistes, ahora lo que lo hace entretenido es el attachment. Como ese sentimiento que sientes. Pero vaya que si no es entretenido, no lo ves, creo yo. Bueno, no sé. Gente O pato. si no genera entretenimiento. Quizás de por sí, la nostalgia no es entretenida. Uy, sí que lo es. No, lo que es entretenido es la conexión que haces Bueno, sí. con la Bueno, nostalgia. pero la conexión con la nostalgia Es es la es propia es nostalgia. la mecha que enciende el fuego que es el entretenimiento. ¡Zas! ¡Qué poético! Vamos a mirarlo desde otra perspectiva. Imaginad que lleguéis un día a casa y pensáis, hostia, qué ganas tengo de aburrirme. Buah, no, esto no. No, pero pensadlo bien. Aburrirse también es muy importante. O sea, Ah, yo creo aburrido es importante para. Para sobrevivir, no No, porque de gustito. para crecimiento personal. O sea, yo creo Para sobrevivir. que cuando llegas al punto de que te aburres tanto que cualquier cosa te entretiene, es como que te estás desintoxicando, ¿sabes? sí, es Que como una necesitas válvula el de momento escape. ese No, de. En plan, estoy atosigado, necesito parar. pero yo qué sé, hay padres que usan el aburrimiento como un método más o sea, que lo tienen en cuenta a la hora de educar a sus hijos y a veces El les castigar a la fuerzan. habitación, el clásico, sí. Sí, no, sin que sea, no tiene por qué ser consecuencia de algo malo que has hecho, sino que simplemente no, hoy toca aburrirse, aprende a aburrirte, porque en la vida te vas a aburrir mucho y hay que aprender a hacerlo. Sí, por eso simplemente, por eso digo que es por supervivencia, Porque picar piedra es muy aburrido y porque no cosechar puedes, porque en hortalizas el es momento aburrido. en el que vivas obsesionado con entretenerte a cada segundo, vas a acabar mal, así estamos Vas a todos. acabar con las drogas, básicamente. Así estamos todos con los móviles y tal, pero el aburrimiento es importante por eso, porque no puedes escapar de él. Tienes que saber tratarlo. Es como la muerte, es algo que hay que interiorizar. Lo que pasa es que uno lo hacemos y lo otro no. Uno lo Bueno, gestionamos es relativamente el típico bien y el otro no está bien gestionado socialmente hablando. Es el típico, bueno, es la realidad humana, ¿no? Es un sistema de contrarios, 0 y 1. Sin uno no existe el otro. O sea, la falta de uno define a otra cosa. Es como los Sí. huecos. Sin la tristeza Como no la tienes sombra, una felicidad. fotografía. Inside Out. No, pero, o sea, son dos caras de la misma moneda, al fin y al cabo. Sí. Seguramente hay alguien que me rebata eso. Pero en Ujú. general todo es eso, o sea, todo es... Hostia, estoy entretenido, estoy aburrido. Ujú. Sí. Estoy vivo, estoy muerto, ¿no? Guau, ha sido Estoy vivo muerto.
Ha sido, no sé en qué tiempo verbal decirlo, un debate como muy caótico. Un poco. Entretenido, sido. ha sido entretenido, pero no, ahora mismo no tengo la sensación de que haya sido la cosa más coherente. Ya. Ha sido como. Está Hemos conjugado, dado ha sido. unos. Super hardcore. Sí. ¿Qué Unas dices, Eder? vueltas. Estará conjugado, ha sido. Ácido. ¿Qué quieres decir estará conjugado? O sea, si existirá ácido. Ha sido con C. Bueno, no sé. Si está mal escrito, sí. Ácido. No sé. Ha sido muy entretenido. Lo digo porque son las 9 casi ya. Sí, ya casi llevamos 3 horitas. Habría que Y mira, cenar. si alguien nos ha escuchado y le ha entretenido, Eso que hemos muy ganado. guay. Y si no, pues nada. Si no, pues, Intentaremos entreteneros la semana que viene. intentaremos estructurar un poco mejor los debates. Es que sí que es verdad que este debate era como en plan. Vamos a esto. Es que no esperaba que fuese un debate. Al final lo ha sido más de lo que yo pensaba, que era más como la semana pasada. En plan, hablemos de esto y ya. Bueno, pero fue un poco debate la semana pasada. Solo que teníamos A puntos que ratitos. hablar y teníamos un hilo. Hoy ha Sí. sido como, vamos a hablar. Ala, Entre- ¿es esto así? ¿Sí? ¿No? Y nos ha Y salvado Eder, ¿eh? Son las cosas como son, ¿eh? Eder ha venido Eder aquí a salvar la nos ha noche. salvado el stream, ¿eh? Porque si no, esto se habría acabado ya hace 40 minutos, sin conclusión de ningún tipo, pensando vaya mierda programa, y ya está, ¿eh? A mí me Te habéis estás dado quitando tarde, valor, francamente, que de hecho esto ha metido la mitad del tiempo en Photoshop. O sea, he estado hablando con vosotros y a la vez una mano el teclado y la otra ahí. Pero Eder, O sea, ha sido- encima has estado productivo. Y yo aquí con un storyboard a medias. Bueno, entonces me alegro de que haya sido entretenido, Eder. A ver, ¿nos ha entretenido a nosotros tres? Que aparte Sí. somos parte de los receptores de este entretenimiento. Entonces, A ver, aprobado. Sí, A ver. es entretenimiento, no dudaba yo de que lo fuese. ¿tenéis abierto el Twitch para... O sea, ¿tenéis abierto el Twitch? ¿Estáis viendo eso vosotros mismos en Twitch? Sí. Sí. Vale, tened en cuenta que la mayor parte ponía 3 personas. O sea, estábamos Moja, Sesc y yo, ahí mirándonos a nosotros mismos. ¿Vale? Sí, Bueno, sí. yo no, porque no tengo cap. Ahora hay 5 usuarios. Esos 2 usuarios, esas 2 personas, que creo que está Andrea, Andrea. son héroes. O sea, hay un anónimo entre nosotros. Esto es No el puto todos los Among- héroes esto es el llevan puto capa. Among Us. Hay un traidor. Traidor, hay el chat, manifiéstate, diles adiós. O diles adiós. Ay. Bueno, No, gracias no, por no. estar aquí, sobre todo, eso es lo que hay que decir. Sí, exacto. Gracias por estar. Que la gente hable si quiere solo. Mira, Con ¿ves? la Si gacita. se le Así que- apetece. En fin, Es que yo me no voy sé si ha a... entrado nueva gente o si ha quedado alguien a ver todo el debate. Pero, si has estado ahí, gracias. Igualmente, si os habéis perdido el debate, yo os voy a poner aquí nuestras redes sociales, que vamos colgando siempre todas las cosas. Sí. También el YouTube, que el YouTube últimamente lo aprovechamos bastante para poner Ahora clips empezamos del ya. último capítulo, y de este capítulo vamos a poner más clips. Y como habéis podido oír, nuestro amigo Eder ha llegado por Discord. Que si un día queréis entrar en un debate, os metéis en Discord, nosotros encantados. Nos decís, oye, que me meto en Discord y quiero estar en el debate. Y perfectamente. Y realmente, si vamos algún día a hablar de arte y de artesanía y de todo lo que cómo hemos empezado el debate, Andrea yo creo que tiene bastante que decir como ingeniera, porque va a venir aquí a... ¡Me cago en la leche! ¿Cómo que no? ¿Qué decís? ¿Qué habláis? ¿Qué decís, público? Que no tenéis ni idea. Pues sí. También. Pues. Vamos a ir viendo. Volvemos, vuelve Sesc el domingo con la guitarrita. Luego el viernes con la peli que te has montado y el jueves probablemente con... Sí, el jueves. Con haciendo el Si ganso. no, este viernes incluso podríamos probar de hacer, yo qué sé, un stream en plan más del chill, más improvisado, de vamos a jugar un juego, yo qué sé. Unos Among Us, que nunca queréis Unos hacer. Among Us. Sí, unos Among Us también. Eder se apunta a Among Us, eso sí. Yo me apunto, sí, señor.